Todos tenemos nuestros demonios, nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestra oscuridad. No seas tan duro contigo mismo. Eres un ser humano y todos los seres humanos tienen sus altas y sus bajas. Tienes dos opciones: o te dejas consumir por esa oscuridad o la controlas y la utilizas. ¿Y cómo se controla y se utiliza mi parte oscura? Eso lo mostraré en otro video. Aquí lo que veremos es el resultado de alguien que ha abrazado y utilizado su oscuridad para su conveniencia. En la canción Watch the World Burn de la banda Falling in Reverse podremos ver el protagonista totalmente empoderado, que no se queja, que no se derrumba. Al principio del video habla de que tiene sus batallas, lucha contra la depresión, tiene voces en su cabeza, tiene traumas. Sin embargo, a pesar de todo eso, se mantiene de pie y está dispuesto a llevar un mensaje para todos nosotros. Aquí el tipo, con todo cariño, está encendido y se tira del avión diciendo que les dará una lección a todos aquellos que le atacan. Sé igual que él, no te dejes empequeñecer. Levántate cada día con la frente en alto. Levántate, lánzate de tu avión y envía un mensaje al mundo, a tus familiares, a tus amigos, a todos a tu alrededor, de que no eres poca cosa, que quien se mete contigo tiene problemas. Dales el mensaje de que a pesar de tus debilidades, nadie es más que tú, y quien intente ponerse por encima de ti va a tener consecuencias. Ojo, no digo que seas violento, hablo de ponerle claro a la gente que mereces respeto, hablarle directamente a la cara y mirándolo a los ojos, sin miedo ni titubeos, decirle a ese alguien que le baje a lo que está haciendo, porque no te está gustando, y con tu lenguaje corporal hacerle saber que habrá problemas si no se detiene. Lánzate, empodérate. El avión que explota representa esa vida aparentemente cómoda que tenemos, fuera del alcance del mundo. No queremos tener nada que ver con el problema de otros, ni con lo que ocurre a nuestro alrededor. Deja esa vida atrás y lánzate. Deja que explote y empieza a vivir. Sal a tu casa, haz ejercicio, inscríbete en algo, crea relaciones, implícate en lo que sucede a tu alrededor. Si no, vivirás como un zombie toda la vida, sin haber vivido. El protagonista dice que tiene enemigos que lo atacan, personas que no quieren saber de él y que lo quieren eliminar. ¿Y qué él hace al respecto? Si miras el video, esos enemigos están representados en las serpientes que aparecen en pantalla. Al momento de ellos atacarlo, él salta del agujero y deja que se muerdan entre ellas. Apréndete esta: quienes te atacan con bajas intenciones, no te rebajes a su nivel. Míralos como serpientes que solo quieren echar veneno y déjalos que se muerdan entre sí. Diles claro que no los consideras tus amigos, que no son nada para ti. Si se mantienen en esa onda negativa, simplemente sonríe, no discutas contra ellos. Hazles ver que lo que dicen no te afecta en nada y que solo te da más fuerza. Da la vuelta y déjalos solos hablando baba. Debes sentir siempre que tienes el control, como cuando tratas con un niño malcriado. Por más berrinche que hagan, sabes que tienes el control. Es lo mismo con esas serpientes que solo quieren lanzar veneno. Tienes el poder de causarles daño, de lastimarlos, pero no lo harás. Eso te convertiría en uno de ellos. Debes aprender a ser peligroso, pero siempre bajo control. Como dice Jordan Peterson, es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra. Sé un monstruo y luego domina ese monstruo. Es la única forma de que te respeten. Si te está gustando este video, por favor, dale un like para que llegue a muchas más personas. El protagonista de la canción no se deja pisotear por nadie. Por más problemas de autoestima que tenga, no lo permite. Mientras más pasa el video, canta más fuerte, tiene una mirada más penetrante, tiene mucha fuerza interior, acepta sus debilidades y sus problemas, pero les planta cara con mucha valentía. Y al mundo se lo hace saber, que aunque él tiene muchos líos en su cabeza que resolver, sigue siendo valioso y exige el respeto que considera que se merece. El final de la canción no es un ejemplo de lo que deberíamos hacer contra todos los seres humanos. Sin embargo, es un buen ejemplo de lo que no deberíamos hacer. Él al final asesina a todos en la iglesia y de paso quiere eliminar a todos los seres humanos del planeta haciéndolos arder. Si bien es cierto que el monstruo que tenemos dentro quiere hacer lo mismo, y más cuando se siente atacado, no podemos dejarnos llevar por eso. Si actuamos como ese monstruo,
podríamos sentir que se libera ese rencor acumulado, pero al final nos quedaríamos solos, al igual que el protagonista que prende fuego al planeta completo. Quedarás solo en tu vida y vivirás en mucho arrepentimiento. Ese monstruo debe ser dominado, o si no, nos dominará a nosotros. Cada día de nuestras vidas debemos dominarnos. No nos debemos dejar llevar por la ira, el odio, los miedos. No dejemos que las inseguridades nos empequeñezcan. Siempre ten el control de tu bendita vida que es tuya, no de tus miedos ni nada de esos disparates que nuestra mente se inventa. Nuestras vidas están basadas en decisiones. Hago esto o hago aquello. Voy por aquí o voy por allá, etc. Cada decisión que tomes marcará el rumbo de tu vida. Así que cuando te encuentres frente a dos caminos que parezcan pequeños en un principio, piénsalo 2 y 3 veces antes de elegir, porque de eso dependerá el futuro que tendrás. Lamentablemente, el protagonista tomó una mala decisión al final del video, lo cual hará que quede solo en el mundo, quizás aliviado, pero solo. Nacimos en este mundo para dominarnos a nosotros mismos, para ir más allá de nosotros mismos, para conocer ese demonio que tenemos dentro y utilizarlo a nuestro favor. Hasta aquí el video. Esto ha sido Madi, un canal que piensa en cómo darte información de mucho valor que te ayudará en tu vida cotidiana con tu superación personal y tus finanzas. Suscríbete para que disfrutes de más información como esta. Recuerda, cambia el viejo discurso de tu mente para que mejores tu vida. Sin más, un abrazo y hasta la próxima.